Hoy trabajamos con esta caja de metal. Vamos a reciclarla y darle un bonito cambio a esta pequeña latita. Fácil, sencillo. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos. Hoy reciclamos esta pequeña cajita de metal de bombones que tiene mucho tiempo esperando su momento de convertirse en algo bonito y útil para casa. Le hace falta un bloqueante de óxido mínimo, que esto tiene mucha vida. Si no, imprimación para metales y, como siempre, también pintura blanca. Pero primero, antes lijamos bien toda la superficie. Antes de comenzar a decorar el trabajo, quiero darle la bienvenida a los primeros miembros del canal, Dos Apañás, a las que les doy las gracias por la confianza y por el gran apoyo a este canal, formando parte de las membresías. ¿Pero qué, Ilu? Si tú también quieres formar parte, puedes hacerlo desde el botón Unirme que encontrarás aquí debajo. Para decorar esta cajita o bandejita apañá, vamos a hacerle un bonito fondo, un falso craquelado con cáscaras de huevo. Me quedan ya muy poquitas de las blancas, a ver si me llega para todo. Con un buril y una espatulilla de silicona nos ponemos a ello. Vamos extendiendo cola blanca y colocando las cascaritas. Con el buril de manicura o algo así con punta, rompemos las cáscaras y las iremos distribuyendo. Eso ya como más te guste. A mí me encantan en chiquitito. Yo siempre fan de las miniaturas. No importa si solo tienes cáscaras de huevo de color marrón, ya que después vamos a pintarlas. Lava bien tus cáscaras de huevo, quítales la membrana que traen y déjalas secar muy bien. Te van a dar para muchas ideas, seguro. Nos va a llevar un ratillo. Lo que más de este sencillo reciclaje que te muestro hoy. Es entretenido, económico y queda muy bonito. Cubiertos ya los 4 lados de esta cajita de metal, damos por encima de las cascaritas una buena capa de la misma cola para que no se nos mueva ninguna y dejamos que seque muy bien. Ahora es cuando vamos al momento pintura y convertimos nuestro fondo de falso craquelado en un particular e inspirador lienzo en blanco. Para decorar nuestro trabajo haremos decoupage con una servilleta que también tiene su año. Hoy estamos muy vintage. Una servilleta preciosa, regalo de mi buena amiga Amparo. Vamos a elegir algunas de las flores que aún quedan para crear en ambos laterales largos bonitas composiciones de rosas.
Hoy estamos dándole una nueva vida a esta cajita pequeña de metal, una latita de bombones que tiene su año y que esperaba su turno de cambio de look. Lo estamos haciendo muy fácil, con cáscaras de huevo y retalillos de una servilleta, que tampoco cabe mucho ahí, con cositas que tenemos en casa. Si te está gustando la idea, te animo a que la adaptes a lo que tú tengas y recicles conmigo. Acompáñame, comenta, comparte y suscríbete al canal. Así mucho me puedes ayudar a seguir con mucho más, como lo hace siempre mi gente apañada. Quitamos las capas blancas de la servilleta, nos quedamos con la delicada de la imagen y vamos procediendo. Pongo en mi base bonita medium para decoupage, en lo que van a ocupar las florecillas, y las voy colocando como siempre, con mucho mimo y amor. Tres de un lado y tres motivos del otro, sencillo, con espacio, conjuntado. La servilleta se adapta como un guante a nuestro fondo de cáscara de huevo. Queda precioso. Y para protegerlas, daremos sobre las florecillas la capa más generosa de nuestro pegante, desde el centro hacia afuera de la imagen. En los laterales cortos de esta manualidad pequeñita, tan solo un bonito detalle, un estarcido. Tomo esta plantilla y el color rosa real. Quito el exceso de pintura de mi pincel de estarcir en un papel de cocina mismo. Y ahí vamos con este motivo, en un lado y en otro. Queda muy bonito. Sigo dando color a este pequeño reciclaje, ese filito de abajo con el color rosa real, con paciencia y buen pulso. Y también pinto el borde superior de mi cajita de metal, la parte exterior y la interior. Me encanta cómo queda. Y me vengo arriba, como en cada vídeo. Vuelvo a lo que queda de la bonita servilleta para elegir un par más de florecillas monas. Vamos a decorar con este sencillo detalle el interior de la pequeña lata. Levanto así un poco para que veáis bien y el proceso es el mismo. Quito las capas de la servilleta, extiendo el medium, recuerda, pincelada con poco pegante, y coloco la dulce florecilla. Una va de este lado, si vemos la caja de una manera, la otra para el otro. Así tenemos por ambas caras. Recuerda dar siempre en la capa del medium esa capa generosa para que la servilleta quede bien asentada a esta base y protegida. Y después de muchas pruebas de posibles cenefas en este borde tan pequeñito de la caja con varias plantillas,
Me voy a los clásicos, lo que nunca falla, una bonita puntilla, que le va a aportar un plus de elegancia a este conjunto armonioso de rosas y reciclaje. La pego con cola blanca. Y a barnizar y proteger el trabajo. Yo lo voy a hacer con barniz mate. Y así es como queda una pequeña lata o caja de metal que estaba abandonada por casa. Así tan bonita, le encuentro uso para todo. Por ejemplo, para organizar materiales chicos, decoupage con servilleta, estarcido, pintura y nuestro fondo de cáscara de huevo. Tan fácil, bonita, conjuntada y sencilla. ¿Te animas con esta manualidad? Regálame un dedito arriba, compártelo y suscríbete al canal. Muchas gracias, gente apañá, por acompañarme en una nueva manualidad. Hasta el próximo vídeo. Chao.